Gloria a Dios. No estoy muy a gusto, no sé qué me pasa, ¿no? Yo personalmente estoy un poco turbado porque creo que no debería estar aquí, pero bueno, quisiera compartir 15 minutos de la palabra del Señor en el capítulo 5 de Daniel. Daniel capítulo 5. Vamos a tener una lectura larga. Dice así la palabra del Señor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, y al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Esta es la pregunta más importante de todo el texto. Muy bueno. Es el versículo más importante de todo el texto, de todo el capítulo 5. Fijaros si hemos leído: ¿eres tú aquel Daniel? Esta es la pregunta. De los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea. Dice: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz,
entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen la Escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta Escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la Escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que en contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Amén. Amén a la palabra del Señor. Amén. Es inevitable empezar a hablar de esta escritura, el que quiera escribir el texto, hablando de la fiesta que se hizo. Una fiesta en un reino poderoso. Una fiesta con lujos, buena comida, una fiesta en la alegría, en el jolgorio y en la orgía de los que beben y bailan. Y es inevitable empezar a hablar de este texto, aunque no toque en un principio, sino que sería quizás para la mitad del mensaje, pero no importa el orden, porque el orden no alterará el producto. Hablar de que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Y con el gusto del vino mandó. Es importante saber que los que mandan normalmente están acostumbrados al vino. Y cuando con ese gusto del vino, con esa alegría se manda, ocurre lo que ocurre, que el rey Belsasar provocó agrupar primeramente a los príncipes de toda Persia
pues él estaba dominando absolutamente toda la región. Y no solo agrupó a príncipes de Persia, sino que mandó traer las copas, los candeleros y los utensilios que fueron robados y saqueados de la casa del Señor en Jerusalén. Persia agrupa príncipes y tiene ese poder. Pero en este tiempo estamos viendo como Persia también tiene el poder de agrupar a los utensilios de la casa de Dios. El rey Darío, mejor dicho, el rey Belsasar tuvo la capacidad de convocar a los príncipes de Persia. Pero tuvo la capacidad de traer también a su orgía los utensilios del templo de Dios. Cuando usted se reúne con los mandatarios de Persia siendo un utensilio de Dios, usted ha sido robado de la casa de Dios. Cuando los utensilios de la casa de Israel están siendo traídos a la presencia de las fiestas de los impíos, ocurre algo que el cielo se enfada en grande manera. Y si usted aún no tiene claro en que acudir a acontecimientos donde los que reúnen a los príncipes de Persia tienen esa facultad de también reunirle a usted, esto tiene que darle a usted la evidencia de que o usted es un príncipe de Persia o que está siendo robado del templo. ¿No lo habéis entendido? Ya me explico. Otra oportunidad. Vayamos. Nuestra comunión con Persia tiene que ser obligada providencialmente por Dios. Porque de cualquier otra manera, si usted se encuentra en una fiesta persa, o usted es un príncipe convocado por Belsasar, o usted es un utensilio robado. ¿Lo ha entendido? Usted tiene que recapacitar sobre su postura. Recapacitar acerca de nuestra comunión con los persas. Si usted es un utensilio del templo, usted no puede estar en Persia, a menos que haya sido robado. Porque lo más probable es que si usted está a gusto en una fiesta con Belsasar, usted no sea un utensilio del templo, usted sea un príncipe más. Esta es la reflexión. Usted está a gusto allí, no porque ha sido robado, usted está a gusto porque es persa. Usted no es hebreo, usted es persa. En el gusto del vino, Belsasar llamó traer los utensilios del templo. El Señor no se enfada porque los persas estén en Persia. El Señor se enfada cuando el oro hebreo está en la fiesta. Se aira de tal forma que ya habéis oído la historia. Su mano entra en aquel lugar y empieza a escribir en la pared. Sí, hermanos, yo reciclo este sentir que leí anoche, antes de ayer, después de que predicara el hermano Andy. Y después de leerlo, de escucharlo predicar acerca de... nosotros tuvimos una oración y el Señor nos dio la respuesta a esa oración. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la luz? Daniel fue la respuesta a la oración de Israel. Aquellos que fueron deportados de Israel a Babilonia por medio de ganchos en sus mejillas, como bestias,
arrastrados, la mayoría murieron por el camino. Estaban orando al Dios de Israel que les levantara un libertador, y de alguna manera el Señor levantó un profeta en medio de Babilonia, en medio de Persia, para hacer ver a Israel, a los persas y al mundo que aún el Dios del cielo es el Dios que reina y gobierna por encima de todos los hombres. Amén. En esta historia entendemos algo tremendo. Daniel fue la respuesta a la oración. ¿Qué estamos haciendo con la oración cumplida de parte del Señor? ¿Qué estamos haciendo con la luz que el Señor nos dio? Miren, el rey Belsasar pudo reunir a los príncipes y pudo reunir los utensilios del templo para beber en ellos. ¿Están bebiendo de ti los persas? ¿Ponen su vino en usted? Pero aunque pudo, dice, hizo traer a Daniel, aunque pudo traer a Daniel, no pudo echar su vino en él. Amén. Porque de Jerusalén se llevaron el oro del templo y el oro que no parecía en forma de hombres. Amén. Daniel fue lo que jamás nunca Persia quiso llevarse de Jerusalén. Daniel fue lo contrario de Babilonia, que fue llevado a Jerusalén a pesar de todo. Daniel fue el tesoro que no brilló por amarillo que fuera. Muy bien. De Persia y de Jerusalén se llevaron el oro, de Jerusalén se llevaron a Daniel y no lo pudieron usar para su fiesta. Daniel amargó la fiesta. Amén. Deseo con todo mi corazón que la oración que tengamos levante a hombres que amarguen fiestas. Y no que participen de ellas, y a mujeres que amarguen fiestas, sino que participen de ellas. A gente que amargue la fiesta de los persas. Amén. Y que le digan, tu reino ha sido roto, has sido pesado en balanza y te mueres. No pudieron usar a Daniel. No pudieron vertir su vino en él. El vino bebido por Belsasar logró que se embriagara de tal forma que dice, ya no puedo más traer los utensilios de la casa de Dios, que me mofo del Dios de Israel. Y empezó a beber con el oro que había sido usado para la comunión con Dios. De tal forma que se embriagó. Pero aún en esa embriaguez, cuando aparece la mano, los grados del alcohol desaparecen. Amén. Cuando la mano entra en acción, cuando entra la mano en aquel lugar y empieza a escribir, desaparece la alegría del rey y tiembla. Muy bien. El vino no pudo hacer que la mano no se viera. Aleluya. Amén. La fiesta no pudo hacer que la verdad no escribiera. Tu condición no podrá hacer que el Señor hable, porque Él va a hablar a pesar de ti. Amén. Amén. A pesar de tu comunión con el impío y tu regocijo con los persas. A pesar de apoyar el hombro a Belsasar, a pesar de eso, la mano va a escribir. Porque aunque no tenga un pase VIP la mano, porque nadie va a invitar a la mano a la fiesta. Porque la mano amarga las fiestas. Y vino a amargar tu fiesta también, lo siento. Pero aunque nadie la invite, la mano aparecerá. Porque no hay un detector de manos en las fiestas.
Ella aparece a pesar del vino. Así es. Aleluya. Y a pesar de toda la parafernalia que inventen y la comunión y la falsa alegría o el falso lloro, porque también está, a pesar de todo eso, la mano va a seguir escribiendo. Tu reino ha sido roto. Grande es esto porque hay un detalle tremendo. Dice, entonces el candelero, dice, la mano escribió detrás del candelero. El candelero, he estado leyendo el original y es el candelero de oro de Israel. Se atrevió a poner el candelero, la menorá, una de los utensilios más santos en una orgía. Y el candelero alumbró de nuevo la mano en Babilonia. Alumbraba la mano en Jerusalén siempre. Pero de nuevo el candelero, cuando vio la mano, la alumbra. Si te han robado, al menos alumbra la mano. No lo habéis pillado. Amén. Si te robaron y estás en Persia, al menos alumbra la mano. Porque lo único que haces es compartir fiesta con los príncipes. Si te han robado, tengo que estar, no es mi voluntad. Si te han robado, al menos alumbra la mano. Amén. Porque de Jerusalén se llevaron el candelero, pero también se llevaron un oro que pudo decidir y decir no. El candelero alumbró la escritura, Daniel la interpretó. Y la palabra, la frase que más me ha roto el corazón y quisiera que nos lo rompiera a todos, y quizás no ahora, cuando estés en casa y te preguntes lo que está sucediendo, es esta. Cuando se escribe la mano en la pared y empieza a escribir, es tremendo, empieza a escribir, la reina ve que el rey palidece, empieza a temblar y dice, ¿por qué tiemblas? Hay un hombre que puede interpretar y leer lo que aquí está escrito. Ese hombre, tu padre lo puso como el mejor de los magos y astrólogos, se llama Daniel, tráelo. Y la Biblia dice, y hizo traer a Daniel a su presencia. Y cuando lo tiene delante, entended de que la Biblia no lo dice porque escribe Daniel. ¿No entendéis? Daniel está escribiendo. Pero cuando lo tiene delante, yo digo, el rey Belsasar dice, ¿este? Por eso la pregunta, ¿eres tú aquel que me han contado? Amén. ¿Eres tú aquel que me han dicho que interpretaba los sueños de mi padre Nabucodonosor? ¿Eres tú? Y mi pregunta es, ¿eres tú? ¿Sigues siendo aquel? ¿Estás viviendo por la integridad que decidiste aquel día? ¿Estás andando por aquello que decidiste andar? ¿Eres tú aquel? ¿Eres el mismo? ¿Sigues pensando igual o tus pensamientos están siendo modificados? Y de oro hebreo te has convertido a príncipe de Persia. ¿Eres tú aquel que has hecho con la oración contestada? ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho con quisiera una iglesia que viviera la santidad? ¿Qué has hecho con eso? Ya la tienes. ¿Qué has hecho con un local donde se predique la palabra? ¿Qué has hecho con eso? ¿Eres tú aquel? Voy a decirlo de otra manera. La pregunta no se la hizo Belsasar. Esto me coge algo, La pregunta físicamente era Belsasar, pero la pregunta era Dios. ¿Eres tú aquel? ¿Te has mantenido? A pesar de que ya no te llaman a interpretar, ¿sigues estando en comunión? ¿Eres tú aquel? A pesar de que ya no cuentan contigo los astrólogos, ¿sigues estando cerca de aquel Dios que afirmaba ser esclavo? ¿Eres tú aquel
¿Qué has hecho con lo que Dios te dio? A veces la voz de Dios no está en boca de los hermanos, sino de los enemigos. Amén. A ver si sabes escucharla. A veces no está en la voz del pastor, sino de Satanás. A ver si sabes escucharla. Recuerdo aquel texto cuando está Jonatán y el escudero que tiene, su paje de armas, está delante de los filisteos y Jonatán ora al Señor y dice: Señor, si tú me los entregas, que digan, venid, que os comemos como a pan. Y la Biblia dice que en ese momento los filisteos dicen: venid, venid, que os comemos como a pan. Escuchó la voz de Dios en la boca de los demonios. Amén. El eres tú, aquel Daniel, no fue la voz de Belsasar. Físicamente sí, fue la voz de Dios. Y Dios te pregunta: ¿eres tú aquel? Jimmy, ven aquí. ¿Eres tú aquel? Luego nos cantarás. Bueno, cantarás al Señor, perdón. No seas un instrumento para los príncipes de Persia. ¿Eres tú aquel? ¿Eres tú aquel? ¿Eres tú aquel que decidió aquello aquel día? ¿Eres tú aquel que el Señor te mostró tantos sueños que te fue inevitable salir de donde estabas? ¿Eres tú aquel que el Señor impactó tu corazón y eres tú aquel? ¿O ya se difuminó todo? No es el enemigo que te lo está hablando. Es Dios que te pone a prueba por ver si eres tú. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú aquel que a pesar del tiempo sigues en la cruz? ¿Eres tú? Y Daniel demostró públicamente que a pesar de que las barbas ya eran blancas, que estaba medio tullido, que nadie se acordaba de él, cuando estuvo delante del rey: soy yo. Porque a pesar de que a Juan escriban su nombre en una concha, la tiren al fondo del mar y Domiciano diga: prohibido pronunciar el nombre de Johanán, y a pesar de que en Patmos sea un número, no sé cuántos, no sé qué, a pesar de eso, en la prueba de la isla más remota y la cárcel peor de aquellos tiempos, empieza la carta de Apocalipsis diciendo: yo, Juan, sigo siendo el mismo. Porque a pesar de que está en una cárcel, dice: y yo estaba en el Espíritu en el día de el Señor. No era un día específico, mejor dicho, era el día del Señor. ¿Qué día era? Bueno, Juan estaba acostumbrado a guardar el día de reposo, y al día de reposo los hebreos le llaman el día del Señor. ¿Saben qué estaba haciendo Juan en Patmos cuando recibió la revelación? Estaba guardando el mandamiento que su padre le dio a pesar de estar en una cárcel. Pero tú no quieres guardar la palabra viviendo como vives. ¿Eres tú aquel? ¿Eres tú aquel? ¿Eres tú aquel? El poder de Daniel nunca menguó porque la comunión continuaba. Amén. Escuchad, el poder de Daniel nunca menguó. ¿Cómo empezó? Leamos. Yo tengo la vida de Daniel aquí entera, y no la he leído, pero la tengo aquí. ¿Cómo empezó? ¿Os acordáis en el capítulo 1? ¿Cómo empieza la historia? Pero habían unos que dijeron no a la comida del rey. Y se les halló 10 veces mejor. Escuchad, el poder, la virtud de Daniel no vino por lo que comió, vino por lo que no comió. No. Que por más que vengas y comas palabra, no te fortaleces. Porque la fortaleza no viene por lo que comes,
La fortaleza viene por lo que dejas de comer. Amén. Amén. Es en el ayuno que uno se fortalece. Es en apartarse del mundo. Cuando uno se fortalece, no proviene tu fortaleza de lo que comas, proviene de lo que te abstienes. Amén. ¿Eres tú aquel? ¿Te sigues absteniendo? Daniel capítulo 1 no quiso comer la comida, 10 veces mejor. Daniel capítulo 10. Y me afligí y no comí durante 3 semanas. En el capítulo 1 el rey le hace comer y no come. En el capítulo 10 ya no tiene obligaciones del rey. El que decide no comer es él. Amén. No. Otra oportunidad. En el capítulo 1 le hacen comer y no come. En el capítulo 10 puede hacer lo que quiera. Pero el que se aflige es él. Porque Daniel ha entendido que el poder y el vigor no vendrá por lo que coma, sino por lo que deje de comer. ¿Eres tú aquel? ¿Eres tú aquel que está dejando de comer para agradarle? La fuerza vendrá por lo que dejemos, no por lo que tenemos. Cuanto más cosas abandones por Dios, más fuerte serás en Él. Amén. La oportunidad para demostrar si eres el mismo vendrá de Dios en la boca de Persia. Lo tiene delante y dice: si me lo interpretas y me lo lees, te pongo un collar de oro, te visto y te hago tercer señor del reino. Y me encanta porque Daniel lo rechaza antes de interpretar. Esto es muy importante, porque hay quien lo rechaza después. Daniel no sabía si podía, si no sabía a lo que se enfrentaba, pero dice: lo haga o no, no quiero tus dones, rey. Tus dones sean para ti. Impresionante. El rechazo vino antes del éxito. Es el tiempo de que nos levantemos estando postrados, afligiéndonos, porque esta pregunta está en el aire. ¿Eres aquel? Lo que decidiste, ¿estás viendo conforme a tu decisión? ¿Estás comprometido con la verdad? Pueden usar los vasos de oro, pero Daniel estaba boca abajo, hermanos. No podían echar nada dentro. ¿Saben por qué no pudieron usarlo? Porque no se puede vertir nada en un vaso lleno. Amén. Amén, aleluya. Cuando estás lleno, nadie te puede usar. Amén. Solo Dios. Amén. Solo Dios. Y aquella mano que hace pasar el efecto del vino de golpe, espero que lo haga esta tarde contigo. Voy a terminar en la recta final. Es muy sencillo, ya os lo he dicho. Ayer leyendo recibí esto. ¿Os habéis dado cuenta algo de este texto? Esto es para volverse loco. Esto David y Braulio lo tenéis que estudiar. Esto es muy importante. Resulta que estaban en Persia. Y resulta que habían príncipes de Persia. Y resulta que todos los príncipes estaban allí y llaman a un hebreo. Quien lea esta escritura. Esto es que lo diría tan lento, estaría una hora diciendo esto de lo bueno que es. Y dice: vale, yo te la leo. ¿No os habéis dado algo? ¿No habéis notado algo raro? Resulta que la escritura es Mene Mene Tekel Uparsin. Un secreto. La escritura estaba escrita en caldeo.
Es muy alto, ya lo sé. La escritura estaba escrita en el idioma persa. O sea, el problema no era que nadie la leyera. El problema es que todo el mundo la había leído, pero nadie tenía valentía para decir lo que ponía. No lo habéis entendido. O sea, todo el mundo está leyendo en persa y llaman al hebreo para que lo lea. Estaba escrito en caldeo, hermanos. Pero viene Daniel y dice: todos los príncipes esto están leyendo y no saben lo que dice. Yo te voy a leer lo que pone. Tu reino ha sido roto, te mueres y es dado a otra gente. Esto es lo que pone la escritura. Impresionante. Leer sabemos todos. Mira, tú sabes lo que pone. Ellos saben lo que pone, pero no se trata de saber lo que pone, sino de quién va a tener valentía en hablarlo. Amén. ¿Quién va a decirlo? ¿Quién va a salir? Amén, amén. ¿Quién les va a hablar? Porque todos lo leen, pero nadie se atreve. Aleluya. Tiene la mano que aprender a escribir caldeo para que te enteres. Te lo estoy diciendo en caldeo, hermana mía. Es por eso que el apóstol Pablo dice: no he venido a vosotros con palabras de sabiduría. Está diciendo: te lo digo en caldeo. Amén. En tu idioma. ¡Arrepiéntete! Es por eso que mi Señor, estando en la tierra, se juntaba con pescadores y les decía: el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar. Se lo escribió en caldeo. Amén. A los sembradores, el reino de los cielos es como aquel sembrador que salió a sembrar. Se lo escribió en caldeo. Amén. El verbo de Dios se hizo carne significa que Él se escribió en caldeo. Se escribió para que lo entendieras. Pero el problema no es que no lo entiendas. El problema es que nadie se atreve a decirlo. El rey murió a pesar de que llenó de dones a Daniel. Porque Daniel no tira la palabra atrás a pesar de los dones que le den. Amén. Otra oportunidad. Hay gente que en función de los dones que le den moldea el mensaje. No. Te mueres y te mueres. Como me pongas el collar, como que no me lo pongas, te vas a morir igual. ¿Eres el mismo? Termino. ¿Qué hacemos con la petición otorgada? ¿Eres el mismo? ¿Estás viviendo por lo que creíste? ¿Eres el mismo? ¿Dónde están tus ayunos? Es que en la iglesia no se hacen ayunos, perdona. No has entendido nada. Son los cristianos que ayunan. Amén. Te lo digo en caldeo, pero no te atreves. Eres el mismo. Mi Señor fue el mismo en su nacimiento, el mismo en su muerte. Los pastores reciben el anuncio, en la resurrección los discípulos reciben el anuncio, es el mismo. En el templo con 12 años desbarata el templo por completo. Cuando muere rompe el velo del templo, es el mismo. En la congregación de Nazaret predica Isaías 61: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Y la cruz lo cumple. Ahora todas las cosas son hechas. Es el mismo. Es el mismo. Luz que alumbra. En el último capítulo del libro de Daniel hay un texto que reciclo para sellar esta verdad. 12:3. Los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. El firmamento de Dios es distinto al físico. Las estrellas pueden morir. Sus estrellas nunca mueren. Amén. Son un firmamento que resplandece a perpetua eternidad. Estrellas que no se apagan. ¿Eres el mismo o te estás apagando? Eres el mismo. Es el mismo Daniel. De esa pregunta se tuvo que enfrentar. Es el mismo. Bueno, ¿qué dicen los leones? Los leones han estado con él en el foso y dicen, es el mismo. Amén. Eres el mismo, Daniel. Bueno, ¿qué dicen los ángeles? Capítulo 10 de Daniel. Baja un ángel y dice, varón muy amado, a pesar de los años, sigues siendo el mismo. ¿Qué dicen los leones de ti? ¿Eres el mismo? Una vasalla. ¿Eres el mismo? ¿Qué dicen los ángeles de ti? ¿Eres el mismo? Termino. ¿Os habéis fijado en algo en este texto? El rey Belsasar, el rey Belsasar, el rey Belsasar. Llama a Daniel, que es llamado Belsasar. La T es muda. Cuando uno dice Belsasar y Belsasar es exactamente la misma pronunciación. Pero lo que separaba a Daniel del rey caldeo era una letra, una T. Tan solamente una T, pero había un abismo entre Belsasar y Belsasar. Solamente una T te separa de Persia. Una cruz. No es que estés en la iglesia, es que hay una cruz. No es que seas diácono, es que hay una cruz. No es que soy pastor, es que hay una cruz, porque solo una T nos separa de Persia. Solo la cruz te separa de los demás. Y digo más, solo esa cruz te dirá si eres el mismo. Solo la cruz dirá quién eres. ¿Qué hacemos con la petición otorgada de parte del Señor? ¿Qué estás haciendo con ella? Es que, pastor, me es muy difícil. A veces, si eres un instrumento robado, al menos alumbra. Porque si no alumbras, eres un príncipe de Persia. Pero si hubiera alguien aquí que está caído, le recuerdo que aunque Babilonia le haya puesto por nombre Belsasar, si hay una cruz en la mitad del nombre, seguimos siendo el mismo. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor. Amo al Señor, pues ha oído